Something about you is soft like an angel and something in... Nos vamos de turismo cultural a Olivares, en el Aljarafe sevillano, porque a un paso de la capital se esconde uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de la provincia. Con la ruta del conde duque de Olivares ahondaremos en las aportaciones del que fuera valido y consejero del rey Felipe IV. Un noble que dejó su impronta en las calles del municipio, que atesora un magnífico patrimonio monumental y obras de algunos de los mejores maestros del momento. Un viaje al siglo XVII de la mano de una figura que dio a conocer estas tierras de olivos que hoy recorremos en bicicleta. Un destino orgulloso de su pasado barroco y de su gastronomía. Nuestra ruta tras los pasos de un influyente personaje de nombre Gaspar de Guzmán y Pimentel nos lleva directos al corazón de Olivares, a la Plaza de España. En su día fue el patio de armas del Palacio de los Condes de Olivares. El inmueble, bien de interés cultural, es uno de los valiosos edificios que conforman este espacio con farolas de hierro fundido y abundantes naranjos y que está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Las obras del palacio fueron contratadas por su abuelo, el primer conde de Olivares, al arquitecto renacentista Giacomo Solari de Carona, hacia 1536, y fueron ampliadas por su padre Enrique de Guzmán y por él mismo, cuando heredó el mayorazgo y se convirtió en el tercero de esta rama de la poderosa Casa de Medina Sidonia. Se articulaba en torno a varios patios, de los que aún se mantiene este porticado, con arcos de medio punto peraltados sobre columnas de mármol genovés. En el piso de arriba podemos encontrar una colección de trajes inspirados en el barroco. Se han tomado como modelo pinturas, diseños de la época para poder recrear lo mejor posible los trajes que se utilizaban por la nobleza en aquel momento. Y en una de las salas principales del palacio conservamos una copia del retrato que le hizo Velázquez. Velázquez no pintaba a cualquier persona, solo pintaba a personas importantes, incluso a los reyes, con lo cual bastante interesante ese dato. Se convirtió en valido del rey Felipe IV, intentó llevar a cabo una serie de reformas a todos los niveles en España. En el cuadro podemos observar símbolos que identifican todos los cargos que acumuló durante todo su mandato, como el de sumiller de corps o el de caballerizo real, y una cruz que aparece de la Orden de Alcántara. En la plaza nos fijamos ahora en el pósito o alfolí, antiguo almacén de grano. A continuación, el callejón conocido como Camarín y pegado la colegiata de Nuestra Señora de las Nieves. Está entre los mejores ejemplos de arquitectura religiosa barroca de Andalucía. Con la construcción de la colegiata, el conde duque de Olivares pretendía demostrar una vez más su poder. Fue construida por don Gaspar de Guzmán gracias a la bula papal que le concedió el Papa Urbano VIII en 1623. Por fuera, la cubierta del crucero a 4 aguas y la torre campanario en la que aparece la fecha de finalización de la construcción de la colegiata. En su interior podemos encontrar una colección de arte muy importante. En la cabecera tenemos el altar mayor, donde se encuentra la patrona, que es obra de María Roldán. A su lado se encuentra la capilla de las reliquias, que está considerada la segunda más importante de España después de la del Escorial. Son más de 70 reliquias. La más importante es la que contiene una gota de la sangre de Cristo y un trozo del pesebre. Las trajo de Roma doña María Pimentel, madre de nuestro protagonista, y cuyos restos descansan en el panteón familiar de la cripta. A los pies de la iglesia destaca la vieja sillería coral, con casi 4 siglos de antigüedad. La capilla Nuestra Señora de los Dolores, titular de la Hermandad de la Soledad, que tiene aquí su sede, y la del Sagrario, que como si de un museo se tratase, alberga un lienzo de la Escuela de Zurbarán y esculturas atribuidas a Pedro Roldán y Francisco Ruiz Gijón. Junto a otros autores de renombre, hicieron del XVII el siglo de oro. Proseguimos el itinerario y a pocos pasos hallamos la capilla de la Santa Veracruz, de mediados del XVI. Es una de las edificaciones más pretéritas de la villa y acoge las imágenes de la otra hermandad de la localidad. En la misma calle, el viajero puede degustar la gastronomía olivareña en uno de los restaurantes con más historia de la comarca.
El abuelo de los actuales propietarios empezó hace más de un siglo con esta bodega reconvertida en mesón. Fue un lagar donde se pisaba la uva y aún quedan restos visibles de esa etapa en la que se hacía y criaba el mosto aljarafeño. De aquella época se conserva lo que es la estructura del edificio, los arcos típicos de las bodegas, techos altos para la fermentación del vino, conservamos la fermentación del mosto y tenemos otro tipo de vino como el moscatel de paja o el vino de naranja y la solera, que es sobre todo el vino viejo, que es lo que le da el gusto más bueno a las carnes. Principalmente aquí se come por los guisos que se van generando en distintas épocas del año. La carrilla, la caldereta. También es muy habitual la carne ibérica a la plancha, secreto solomillo, y el solomillo lo solemos acompañar con una salsa que hacemos especial con vino nuestro también. En las mesas de Olivares no pueden faltar clásicos aperitivos como las aceitunas, estandarte gastronómico del Aljarafe, y las patatas fritas autóctonas que elaboran a 10 minutos de aquí estas hermanas en una pequeña fábrica que puede visitarse. La puso en marcha su padre hace 4 décadas. Años atrás había sido agricultor y ellas mismas ayudaron muchas veces en la recogida de este tubérculo, también con fuerte implantación en la zona. Mi padre empezó con un perol pequeñito, a lo largo de los años hemos ido evolucionando, pero siempre manteniendo la identidad que mi padre en aquel momento creó. Utilizamos siempre la patata agria, que es la que le da el frito y la consistencia a la patata. Siempre patata nacional y la primera cosecha siempre se utiliza la sevillana. La característica es el sabor, el color de la patata, que es amarillenta, un color oro, y se fríen siempre a la misma temperatura y los mismos tiempos. Aunque hoy la maquinaria facilita el proceso, siguen siendo totalmente artesanales y se caracterizan por un largo reposo para que se enfríen y sequen de forma natural, también por su grosor, que consigue que sean carnosas y muy crujientes a la vez. Olivares es un reducto barroco donde se funden agricultura, servicios y artesanía. Uno de sus exponentes es este taller ceramista. Vela por una disciplina que forma parte de la cultura andaluza desde tiempos inmemoriales. De aquí sale parte del atrezo del mercado barroco que Olivares celebra anualmente para rememorar su rico pasado. Aquí lo que se hace es barro, los diseños que se realizan son diseños tradicionales y otros que se mezcla lo tradicional con lo nuevo. Las técnicas más habituales que se usan aquí en el taller, la técnica al agua, que es como si fuera una acuarela. Una pincelada te deja ver otra. La técnica de la cuerda seca y la técnica relieve. La mayoría de las piezas se cuecen todas alrededor de los 1000 grados, porque este trabajo es de baja temperatura, que es lo más habitual para piezas de azulejería. Salimos del casco urbano dirección Sanlúcar la Mayor. En el pasado, el ducado de Sanlúcar también estuvo bajo los dominios del hijo de Enrique de Guzmán. Fue por ese título que pasó a llamarse Conde Duque de Olivares. Nos alojamos a medio camino entre ambas poblaciones, en uno de los variados hospedajes que ofrece la comarca, un sitio ideal para tomarse un respiro. Nos encontramos entre dos grandes pueblos de tradición olivarera. Desde época romana se sigue cogiendo las aceitunas para producir aceituna de mesa o extraer su zumo y convertirlo en aceite. Esta finca en concreto fue un antiguo olivar, además de grandes palmeras, naranjos, granados. Podemos ver también unos grandes olivos centenarios de gran porte. Respecto a la vivienda, la casa está encarada como típica andaluza, adornada con colores alberos, rejas verdes y persianas, y hay mucho mobiliario de mimbre como aprovechamiento vegetal. Desde aquí salimos a recorrer en bici lo que fue parte del señorío del conde duque. El llamado Estado de Olivares se acrecentó con nuevas adquisiciones y acaparó grandes extensiones del Aljarafe, muy apreciadas por su fertilidad agrícola. Entre cultivos de olivos y sobrepasando un par de kilómetros el norte del caserío, alcanzamos la fuente de la Coriana.
Escoltada por sillares que podrían datar de época romana, todavía es utilizada por el ganado. Aquí tuvieron que abrevar las cabañas de animales, propiedad del histórico personaje, y los caballos que tiraban de su carruaje. Se ubica en un punto estratégico, la vía pecuaria, el cordel de los Carboneros. Era un sitio de encuentro, de bullicio de animales allí bebiendo, incluso habría trato, habría mercadeo. ¿Por qué se llama el Cordel de los Carboneros? Los carboneros antiguamente de la Sierra de Sevilla y la Sierra de Huelva, de Tejada y de Aznarcolla, convertían la madera y los productos vegetales de la zona en carbón y ya se lo llevaban dirección a Sevilla porque, como sabemos, antiguamente las cocinas eran de carbón. Esto sería un pasar continuo de todos los productos que habría en la sierra para traerlo a Sevilla. El Cordel de los Carboneros en sí no tiene mucho desnivel, es suave, vamos siempre abrazados por los olivos hasta el Corredor Verde del Guadiamar. El Corredor Verde conecta Sierra Morena con Doñana. Es un enclave muy atractivo para los amantes de la naturaleza, una superficie protegida a orillas del río Guadiamar de enorme riqueza paisajística y medioambiental. En general, el término de Olivares presenta un buen relieve para cicloturistas de todos los niveles. Nuestro último objetivo es la Torre de San Antonio, del siglo XII. En torno a ella existió un poblado o alquería islámica. La construyeron aquí porque justo aquí al lado tenemos el arroyo de la Torre. La torre tiene 3 pisos, la construyeron los árabes. La mayoría de los agüeros que estáis viendo aquí a las espaldas eran donde metían ellos los andamios que ahora mismo conocemos de metal, pues antes que lo hacían de madera, donde los afianzaba por poder seguir construyéndola arriba. Hoy en día la torre no se puede visitar porque está protegida precisamente porque anidan lechuzas, currucas, cenicaloprimilla, mirlo, una diversidad de especies impresionante. Desde aquí vigilaban los ataques cristianos procedentes de la sierra. Hoy como ayer, domina la campiña y regala espléndidas vistas de la vega de la cercana Gerena. La ruta del conde duque de Olivares adentra al viajero en el siglo de oro español. Su influencia aún perdura en relevantes edificios y obras de arte que son representantes del mejor barroco sevillano. Nos acerca a un pueblo que mantiene el gusto por lo artesanal y a un territorio de olivos donde conocer y revivir un capítulo de la historia.